JFK es sin duda alguna una de las películas más importantes de Oliver Stone y personalmente mi favorita. Pero creo que esta cinta hizo algo que ninguna otra película ha hecho en la historia del cine, y es hacerse pasar por un documental, creando así un impacto en la sociedad inimaginable. Quédate en el vídeo y te lo explico, porque es bastante interesante, es bastante raro lo que pasa con esta película. Vamos a ello. Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Mr. Don y hoy nos toca hablar de esta espectacular película JFK. Yo tengo que decir que es la película favorita mía. Esta y Asesinos por Naturaleza son dos de las mejores películas de Oliver Stone desde mi punto de vista. Pero bueno, ¿por qué vamos a hablar de esta película? ¿Qué tiene de especial esta película? Y es como lo dice el nombre de este video. Confundimos una película por un documental. Y me voy a explicar qué quiero decir con esto, porque esto es algo que normalmente no sucede. Pero al pasar, como pasó, hizo que el impacto o la forma de que entendiéramos nosotros este conflicto o este evento del asesinato de Kennedy cambiara radicalmente. Pero radicalmente. Yo tengo que decir que para mí Oliver Stone está tocando la genialidad. Y es un tipo con el cual no comparto mucho, bueno, no mucho, nada, absolutamente nada sus ideas políticas, porque creo que ya he hablado de él en este canal. Es un tipo muy de izquierda, muy pro Fidel, pro Chávez, pro todo lo que a mí no me gusta que sea alguien. Pero bueno, en cuanto a saber contar una historia, Oliver Stone es un crack. Y vamos a entender bien el contexto donde sucede esta película, en el año donde pasa y cómo fue lo que levantó cuando se estrenó esta película. Para eso tenemos que entender, como digo, a Oliver Stone. Es un tipo que toda la vida ha estado en contra del gobierno norteamericano. Él es de izquierdas, él es en contra del capitalismo, pro socialismo, pro comunismo, y todas sus películas tienen un tinte político de una u de otra forma. Cuando su fama explotó, que fue por Pelotón, una película de Vietnam, Oliver Stone peleó en Vietnam, y esa película no enaltece a los soldados norteamericanos ni enaltece la guerra, como normalmente todas las películas solían hacer sobre la guerra. Siempre se hablaba de estos grandes soldados que hacían cosas muy buenas para pelear por la libertad y todo lo que Estados Unidos vende, pero Oliver Stone en esta película de Pelotón hace otra cosa que no es, y es mostrarte el lado negativo de esa guerra. Es dejarte claro que la guerra no tenía sentido, es dejarte claro que los soldados cometieron crímenes, si se quiere, dentro de la guerra, por el estrés al que estaban expuestos durante todo este conflicto. Entonces, es una visión totalmente distinta y crítica hacia el gobierno norteamericano, que de eso se trata la película. Después hizo Nacido el 4 de julio con Tom Cruise, exactamente lo mismo. Es una visión crítica a los Estados Unidos y cómo Estados Unidos vendía la guerra dentro del país. Cómo era que los niños de 17, 18 años querían pelear en Vietnam por cómo Estados Unidos te planteaba que era el conflicto. Y después se terminaban dando cuenta de que no era nada de lo que... O sea, no era tan honorable como la propaganda política te hacía pensar. Toda esa película de Nacido el 4 de julio es exactamente eso, porque el protagonista va a la guerra, regresa, y después se da cuenta todo lo que ha perdido por ir a la guerra. Una guerra que al final terminan perdiendo. Entonces, Oliver Stone siempre ha sido muy crítico con eso. Y llega JFK, que es la manera, desde mi punto de vista, donde él puede explayarse. Es decir, ahora sí puedo ser crítico completamente, porque hay un tema puntual donde, al parecer, hay una conspiración y la culpa la tiene todo el gobierno de los Estados Unidos, la CIA, el FBI, la presidencia de Lyndon Johnson, o sea, todo Dios está involucrado, según Oliver Stone, en el asesinato de Kennedy. Y así que era perfecto, de verdad tengo que decirlo, era perfecto. Yo siempre he dicho que Disney, que le encanta hacer películas metiéndonos ideología política, debería llamar a Oliver Stone a que hiciera las películas, porque estoy seguro que haría un buen trabajo, porque durante tantos años Oliver Stone nos intentaba vender ideología política y nosotros no nos dábamos cuenta. Como repito, todas estas películas que les he dicho, igual Wall Street es una crítica también. Esa película de Charlie Sheen y Michael Douglas es una crítica también al consumismo, al capitalismo dentro de los Estados Unidos. Entonces, él siempre ha estado vendiéndonos esas mismas ideas que nos está intentando vender Disney hoy en día, pero de una forma entretenida. Eso es lo que yo siempre digo del cine. Véndeme lo que te dé la gana, pero hazlo de forma entretenida. Después yo veré si lo compro o no. Yo estas tonterías que pasan hoy en día, donde, por cierto, que de la derecha lo escucho también. Ahora yo he escuchado, voy a hacer un paréntesis, con Anora, de que cómo es posible que esa película haya ganado cuando lo que está promoviendo es la prostitución. Por favor, a ver, es que creo que los dos lados son
tarados, hay tarados en todos lados, eso hay que admitirlo. Porque que yo sé, yo no escuché a nadie en los 90 criticando Pretty Woman porque se trataba de la prostitución. O sea, a mí, entretenme. Y después, yo te compro o no te compro lo que tú me quieras dar. Pero entretenme primero. Y volviendo al tema, Oliver Stone es precisamente eso. Yo te voy a entretener. Entonces llegamos a JFK, como les digo, que era perfecta para Oliver Stone. Agarra una historia de algo que ocurrió. Toda esta película, JFK, se trata no de la vida de Kennedy, sino del asesinato de Kennedy, de si hubo o no una conspiración para asesinarlo. Legalmente, para el que no conozca la historia, legalmente no, oficialmente, para el que no conozca la historia, a Kennedy lo mató una sola persona, Lee Harvey Oswald, el 22 de noviembre de 1963, cuando estaba en Dallas, estaba pasando por una plaza, Dealey Plaza, en un carro descapotado, y 2 balas le alcanzaron, una en la espalda y una finalmente en la cabeza, que lo mató. Ese mismo día agarraron a Lee Harvey Oswald, lo metieron preso, lo acusaron del asesinato de Kennedy. 2 días más tarde, cuando están trasladando a Lee Harvey Oswald de la comisaría a una cárcel, lo asesinan también y ahí murió el caso porque entonces ya no tenían cómo preguntarle o no. Se hizo un informe, se hizo una investigación y se dio por concluido que fue Lee Harvey Oswald el que mató a Kennedy. Así cerró eso. ¿Qué pasa? En el 68-69, un fiscal de distrito llamado Jim Garrison abre una investigación porque él pensaba que había habido una conspiración para asesinar a Kennedy y que el gobierno podía estar involucrado en todo esto. Y, en efecto, hace un caso donde enjuicia a un tipo de ahí de New Orleans. Bueno, al final fue inocente, el tipo no estaba en teoría nada involucrado. Y él escribió un libro y toda la vida ha estado con este tema de que hubo una conspiración. De ese libro es donde se basa Oliver Stone para sacar JFK, y esa es la historia que cuenta la película. Es todo el caso que hace Jim Garrison para llegar a la conclusión de que a Kennedy fue asesinado por más de una persona. Pero bueno, hasta ahí todo bien. La película se estrena en 1991 con un elenco espectacular, o sea, Kevin Costner, Kevin Bacon, Donald Sutherland, Gary Oldman, Jack Lemmon, Sissy Spacek, Joe Pesci, Tommy Lee Jones, o sea, es que el elenco es muy, muy grande. Claro, en aquel entonces todos ellos no eran tan grandes como lo son hoy en día. O sea, en aquel entonces Gary Oldman no era el Gary Oldman que hoy conocemos. El Joe Pesci no era el Joe Pesci que hoy conocemos, ¿ok? Pero igual el elenco era muy bueno, de muy buenos actores. Esta película fue un éxito inmediato y empezó a impactar de una forma muy grande sobre la sociedad. Y aquí es donde va el trasfondo del vídeo o de lo que quiero hablar. Imagínense el impacto tan grande de esta película que se hizo un juicio civil como que si estuviese vivo Lee Harvey Oswald y buscaron 2 abogados famosos que investigaron y se hizo el juicio tal cual, se televisó todo el juicio, fue súper interesante y al final, bueno, dio igualmente culpable Lee Harvey Oswald como única persona, pero entonces imagínense todo lo que levantó esta película. Y levantó tanto porque creo que no supimos, yo incluido, saber que era una película al final. Y al final una película, tú la tienes que ir moviendo e ir cuadrando las cosas para que tenga sentido tu película. Me voy a explicar. Es muy difícil hacer una película y ser totalmente objetivo. Es muy difícil porque ya tú tienes una visión. Como creador ya tú tienes una visión de lo que quieres contar y cómo lo quieres contar. Eso es lo importante, cómo lo quieres contar. Porque yo perfectamente te puedo hacer una película de Kennedy donde yo ponga a Jim Garrison, que es el protagonista de JFK, como el malo de la película, y yo te cuente una versión donde todas esas supuestas pruebas son mentiras y yo te voy a convencer a ti, y seguramente lo puedo hacer, de que a Kennedy en efecto no lo mató nadie más sino fue Lee Harvey Oswald, porque depende de lo que yo te quiera contar y cómo te lo quiera contar, yo voy a tener que ir moviendo cosas, moviendo la realidad a mi favor dentro de la película para que mi película tenga sentido. Y esto es algo normal, se puede decir que es manipular, pero como estás haciendo arte, manipula lo que te dé la gana. Aquí yo no te estoy pidiendo nada. Está mal si tú manipularías un documental. Ahí sí tenemos un problema, porque un documental sí trata de acercarse a la realidad sin importar entretenerte. En la película, no. En la película mi principal motivo de existencia es entretenerte. Y si para entretenerte yo tengo que hacer que exista un lagarto grande llamado Godzilla, pues lo hago y punto. Y tú te lo tienes que creer porque yo te estoy entreteniendo. Igual se aplica con las películas basadas en hechos reales. Por eso son basadas en hechos reales y no son una película que intenta replicar exactamente la realidad. Él agarra elementos y los va ajustando para que toda su narrativa tenga sentido. ¿Y qué pasa? Que cuando nos presentaron esta película, yo salí de ver JFK diciendo, es que no tengo ninguna duda de que a Kennedy lo mataron la CIA, el FBI,
el gobierno, como decía antes, Johnson, o sea, todo Dios estaba involucrado aquí, pero sin ninguna duda. Y mucha gente salió pensando eso cuando se estrenó esta película. Mi pregunta es, si fuese tan claro como te lo dice la película, ¿ustedes no creen que alguien estuviese preso? Si todo fuese tan blanco y negro como te lo pinta Oliver Stone, alguien tuviese que haber caído, porque es que no hay, cuando tú ves la película, no hay un milímetro a la duda de que eso haya pasado de la forma en que te lo cuenta Oliver Stone. Y es obvio que sí hay bastante espacio para la duda, porque por esa razón, porque hay tanto espacio para la duda, es que nunca se ha podido demostrar de que hubo conspiración. Hay sospechas, hay muchas cosas por ahí, pero no hay ninguna prueba fehaciente de que hubo conspiración. Y ojo, no quiero convertir este vídeo en una discusión de si hubo o no conspiración. Hay miles de vídeos sobre la gente hablando sobre este tema, sobre expertos hablando de que no hubo, expertos donde sí hubo. Esto no se trata de eso. Yo estoy tratando de evaluar cómo una película se convierte en un medio para venderte una idea cuando eso no es una película. Y voy a poner otro ejemplo. Braveheart, Corazón Valiente, que lo he dicho varias veces. Braveheart, si ustedes ven todo lo que cambia la película, personajes que en la vida real tuvieron un papel bueno dentro de esa historia, o sea, un papel positivo, en Braveheart te lo ponen como el malo de la película. No importa. Nadie va a ir a recriminarle a Mel Gibson que, mira, aquí no, la cosa no fue exacta como la historia. No importa, yo estoy haciendo una película. Yo quiero que mi personaje pase por ciertas cosas para que al final suceda esto y a ti que estás viendo la película te cree este tipo de emociones. Si yo quiero investigar sobre la vida de William Wallace, no tengo que ir a ver una película hecha por Mel Gibson en Hollywood. Sería mi última fuente de información para averiguar algo de historia. Tendría que ir a los libros, tendría que ir a historiadores. Yo siempre he agarrado las películas, y creo que JFK fue la primera película que me hizo a mí interesarme en hechos históricos e interesarme en términos generales de la historia. Pero siempre agarro las películas como el inicio. Ok, me gusta el tema, veo la película, me gusta la película, ahora voy a investigar sobre la película de verdad, a ver si lo que me está diciendo, no a ver si lo que me está diciendo es verdad o no, porque sé que muchas cosas no van a hacerlo, pero a ver en qué está bien y en qué está mal, no, y si la historia original de verdad es tan interesante como me la está contando la película. En muchos casos no lo es tanto porque, repito, la película tiene que exagerar momentos, tiene que hacer cosas para que todo te vaya cuadrando de acuerdo a la narrativa que yo te quiero vender. Entonces, ¿cuál es la narrativa que Oliver Stone nos quería vender? Que el gobierno es malo. ¿Por qué? Por todo lo que les había dicho antes, por su background de cómo él ve el gobierno norteamericano. ¿Qué crees tú que va a pasar en una película como JFK? Pues voy a echarle toda la culpa al gobierno. Y esta película hizo que todos está tan bien hecha, por eso aquí entra la genialidad de Oliver Stone, por eso yo tengo esa dualidad con el personaje, de que lo amo como realizador, como director, pero lo detesto como persona, porque que vayas a mi país cuando todos estaban pasando hambre, a tú a celebrar la figura de Chávez, pues es muy fácil ser comunista y socialista cuando vives en una mansión en Beverly Hills. Así es muy fácil, así todo el mundo. Pero bueno, nos hizo pensar que el 100% de la película de JFK es real. Nunca dudamos, muchas personas no dudaron absolutamente nada de lo que decía Oliver Stone en esa película, era inventado. Todos pensábamos que era real absolutamente todo. ¿Por qué? Porque está demasiado bien hecha la película. Está tan bien hecha que nos hace pensar eso. ¿Y qué pasó cuando todos asumimos que todo era verdad? Que la tratamos como un documental. ¿Y qué pasó cuando la tratamos como un documental? Que entonces, para muchas generaciones, incluido yo, de ahí en adelante asumimos como una verdad absoluta que hubo una conspiración para asesinar a Kennedy, sin ninguna duda. O sea, cero duda, no tengo nada que pensar. Y eso es un error muy, muy grande, que una película, o depositar toda la responsabilidad en una película para que te enseñe algo de la historia. Porque, repito, eso no es así. Hay muchas cosas en esa película que Oliver Stone va manipulando, y repito, no quiero utilizar manipular como un término negativo, porque en una película puedes y debes hacerlo para entretener, que es el fin final. Pero fue manipulando, fue utilizando o haciendo que suposiciones, que cosas que sospechas, él las convertía en la película como realidades absolutas. Y ese fue el problema. Voy a poner 2-3 ejemplos. Como digo, no quiero convertir este video en eso, pero les voy a poner 2 o 3 ejemplos para que entiendan qué es lo que quiero decir con esto. Él dice en la película, Lee Harvey Oswald, el que asesinó a John Kennedy, fue un francotirador mediocre. Él estuvo en la Armada norteamericana y entonces él dice que fue un tirador mediocre. Esto es una media verdad.
Y de hecho creo que casi no es ninguna media verdad. Creo que es directamente una mentira. Porque para tú convertirte en un tirador de élite, necesitas tener una puntuación de 212. Esa es la puntuación límite para tú ser un tirador de élite. Y Lee Harvey Oswald estuvo, creo que su puntaje fue 214. O sea, poquito por encima del límite donde ya no lo puede ser. Claro, depende de cómo tú mires esto. Es mediocre tú estar por encima del mínimo. Espérate, que el mínimo es bastante más alto que la media de cualquier persona. Entonces, mediocre no eres. Puede ser mediocre dentro de los tiradores. Bueno, puede ser dentro de los tiradores. Pero que ya para hacer el trabajo de ser un francotirador, no eres ningún mediocre. Eres un tipo con una muy buena puntería. Porque para tú estar en ese 212, tienes que ser muy, muy bueno. Entonces, aquí es donde digo que agarra las verdades y les da una vuelta para contártelas de una forma que tú digas, no, ese tipo es imposible que haya hecho ese tiro. No, es muy posible además. Pero muy, muy posible. De hecho, la distancia desde donde él dispara hasta donde está la cabeza de Kennedy no es tan amplia como se ve en las películas. O como te lo quieren intentar vender en la película. Yo les recomiendo, hay un capítulo de Joe Rogan donde él está entrevistando precisamente a Oliver Stone y le está diciendo eso, porque Joe Rogan practica, o sea, es un tipo de armas, le gustan las armas y practica con armas, y él le dice a Oliver Stone, la distancia que hay ahí no es mucha, esa distancia es fácil hacer ese disparo, no es en lo absoluto difícil, y Joe Rogan no está ni cerca de ser lo que era Lee Harvey Oswald en cuanto a la puntería. Entonces por eso les digo, ¿es una mentira? Bueno, depende de cómo lo miras. Si Lee Harvey Oswald estuviese hablando con grandes francotiradores, entonces sí, él es un mediocre. Pero aquí como no estamos hablando de eso, sino estamos hablando, si en esa distancia él pudo hacer eso, claro que pudo hacerlo porque además está muy por encima de lo que cualquier persona hubiese podido hacer. Entonces, ese son el tipo de cosas que Oliver Stone te va modificando. ¿Pero por qué? Porque él quiere en su película darte a entender que Lee Harvey Oswald no hizo ese disparo en lo absoluto, que él no pudo hacerlo bajo ningún concepto. Entonces toda la película va contándotela en función de ir quitando todas esas pruebas que según existen, y que existen, bueno, no que según, que existen, de que él hizo los disparos. Repito, desde el punto de vista de entretenimiento está muy bien hecha, es perfecta esa película, hay mucha información, pero Oliver Stone es tan bueno editando y contándote historias que si tú prestas atención a la película entiendes todo. Eso sí, como les digo, tienes que prestar mucha atención, porque hay demasiada información, pero está tan bien hecha que lo captas todo. Por eso digo, él es un genio haciendo esto y haciéndote creer cosas que no son exactamente como son. Y claro, a partir de ahí todos creímos, yo crecí pensando que fue así, muchas personas, yo he visto historiadores, o sea, gente que se dedicó a la historia gracias a esa película, gracias a que cuando tenía 15, 16 años vio esa película y se interesó tanto en el tema de Kennedy, como me pasó a mí, pero que se volvió historiadores. Hoy en día dicen que esa película, bueno, yo he escuchado que esa película no te agarra ni el 20, no puede superar ni el 20% de veracidad en las cosas que dice de un 100%. O sea, imagínense, historiadores que se han dedicado a estar décadas estudiando todo lo que pasó con Kennedy, son capaces, no uno, varios, de decir que esa película no te aguanta ni un 30% de veracidad. De hecho, en la escala donde ellos los ponen, como son los norteamericanos, 10 es A+, y F- es reprobado. Muchos dicen que esa película en cuanto a veracidad es un F-. O sea, imagínense lo mal que está en cuanto a los facts de lo que te van diciendo. Hay muchas cosas que sí pasan, pero la situación en sí, lo que hace que le dé sentido una prueba u otra para contarte la versión que te quiere decir Oliver Stone es totalmente inventada, errónea, asumiendo demasiadas cosas que no puede ser. Pero bueno, es tan crack ese tipo que logró hacer esto. Y por eso a mí me parece súper particular que una película pueda lograr hacer que cambie tantas percepciones. Hoy en día yo creo que la percepción que tenemos del asesinato de Kennedy, yo me atrevería a decir que la mitad de la población en términos generales piensa que hubo una conspiración para matar a Kennedy. Y estoy seguro que parte de esa percepción que tenemos hoy en día es esa película de Oliver Stone. Porque cualquiera que tú le pones a ver esa película sale diciendo, Dios mío, es cierto, hubo una conspiración. ¿Qué pasa? Que uno no se lee, y es un error que yo aprendí después en el camino. Yo para saber si lo que me está diciendo esta película es verdad, ¿qué es lo que tendría que haber hecho yo? Leerme toda la investigación que hubo en el 64, en la Comisión Warren. Yo tendría que haberme leído todos esos tomos y después ver si lo que me está diciendo Oliver Stone es cierto. Porque claro, Oliver Stone te dice, en el tomo tal de la investigación Warren dice tal cosa. Y esto pues...
pero ¿cómo sé que de verdad dice tal cosa? Mucho de lo que él dice que dice ese reporte no es verdad, no lo dice así, o lo dice matizado, o hay ciertas cosas que él está omitiendo. Pero es normal que me mientas, repito, no, esto no es una crítica a la película de forma negativa, todo lo contrario, me parece bestial que tú hayas logrado hacer creer a la gente el valor que tiene esta película desde el punto de vista cinematográfico, para mí equivalente a lo que hizo Orson Welles cuando en la radio empezó a contar la Guerra de los Mundos y la gente se asustó creyendo que era verdad. Esto que hizo Oliver Stone está a ese nivel. Tú hacer creer a la gente que lo que yo te estoy diciendo es completamente cierto y que en efecto hubo una conspiración. Pero bueno, como les digo, déjenme sus comentarios, hasta aquí lo voy a dejar, pero no quiero hacer más largo este vídeo. Es un caso atípico, único, creo que no ha pasado nunca más en la historia del cine, y si ha pasado, por favor pónganmelo en los comentarios. Cuéntenme la experiencia de ustedes con esta película. Quien no la haya visto, corra de verdad a verla. Olvídense, no quiero que este vídeo sea una crítica negativa, como digo, no, para nada, en lo absoluto. Admiro, quiero, me gusta, está en mi top 5 esta película. Así que se las recomiendo, pero de línea. Eso sí, entendiendo que es una película nada más. No es un documental. Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Denle un like al vídeo si les gustó. Y si no les gustó, igual denle, no pasa nada. Comenten y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.